Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte. El día de hoy estoy con Oscar Banda, un muy buen amigo y que estoy segura que van a reconocer por el podcast que hicimos de Virgil Habló. Bienvenido, Oscar. Gracias. Estoy súper emocionada por esta plática porque, pues, Banda y yo ya teníamos ganas de platicar de algún tema. O sea, Banda es una persona turbo creativa y estamos diciendo que odiamos este término de creativo, pero creo que hay tantas cosas que creo la gente te puede aprender porque tu como manera de pensar sí la siento más allá, disruptiva y bueno, creo que la plática de hoy va a estar increíble. Vamos a hablar son como reflexiones de un creativo para los creativos. Sí. Un episodio diferente en Hablemos Arte, 100%. ¿no? Ok, a ver, entremos tantito en contexto. Sí, vamos a estar en contexto. A ver, Banda, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Por qué estamos teniendo esta plática? ¿Y por qué llegamos a este tema en específico? Genial. Bueno, una pequeña antesala a los temas que vamos a ver hoy o la estructura es que fue un cierto reto porque... Fue un reto este podcast, ¿verdad? Nos dimos cuenta que cuando estamos juntos, y Diego que está también por ahí, nuestras mentes son muy sencillas de explorar tierras muy lejanas y de repente, oh, bro. De que estamos perdidos, ¿cómo llegamos a una lógica? Exacto, porque ya rompes, o sea, lógica y tema y te vas tan lejos que es de que pasaron 3 horas y es de que, estoy exhausto, ¿no? Sí. Entonces, mucho de eso va que al final del día son como reflexiones y a través de esta estructura que trabajé, que estuve rebotando con Roberta, con el equipo, fue de que vamos a dar 6 pasos. O sea, vamos a abordarlo durante 6 pasos como... En estos 6 pasos va a haber experiencias y conocimientos que les voy a compartir que pueden ayudarles a imaginar, antes de crear, ¿no? Imaginar nuevas maneras de... Crear, sí, de acercarte a la realidad, ¿no? Entonces, todo esto se puede quedar en un terreno como de la imaginación. Sí, o sea, creo que el tema de todo esto es la imaginación y el crear mundos imaginarios en la vida real 100%. Y cómo conectamos a través de ellos. Beautiful. That was gorgeous. Sí, no, 100%. Porque, o sea, hoy en día ya hemos hablado de la palabra creatividad, ¿no? Y la palabra creatividad y el mundo creativo y es algo que está ahorita... Ya se superusó. Se superusó y está bien porque hasta cierto punto hace años se buscaba eso, ¿no? Y ahora que estamos aquí, what's next, ¿no? De que... entonces, para mí abordar el tema de la imaginación... y el primer tema que vamos a hablar es abrir el imaginario. Es... esa visualización o esa idea antes de empezar a dibujar, antes de empezar a escribir, antes de empezar a conceptualizar algo, ¿no? Y a pausa, y quiero decir esto de que en Hablemos Arte nunca he tenido un tema como este, porque lo que decíamos era... No es el tipo de podcast donde hablamos de motivación para los creativos y cómo encontrar inspiración. O sea, no es cómo podemos aprender de la historia para traerlo a este contexto y cómo tenemos a todos estos grandes personajes que están formando el mundo creativo, el mundo de las artes y nos permiten a nosotros llevarnos esas ideas lejos. Lejos, exacto. Okay. Y ayer que estábamos platicando tuvimos una interesante aventura hablando de Basquiat. Uf. Les di la masterclass de Basquiat. Sí. Oh my God, that was live. Okay. Entonces, estuvo cool que es importante conocer y tratar de explorar fuera de tu campo, ¿no? Fuera de tu confort, ¿ok? Sí. O sea, por ejemplo, yo me considero un diseñador, soy un artista independiente, pero hay más layers de cosas que hago porque... para yo poder vivir de esta carrera o de esto que quiero seguir haciendo, necesito disciplina, ¿no? Necesito conocer más habilidades. Obviamente digo, no voy a cirujano, ¿no? También, ¿no? Sí. Respect. Pero en mi abanico y en mi campo poder trascender mis habilidades para poder seguir viviendo como artista, ¿no? Y la conexión con esta plática que cambia el formato es, pues sí, esto no es como que la respuesta ni nada, solamente son como que hacks, maneras de pensar y cómo han pensado pequeños o ejemplos de grandes, artistas modernos, ¿no? Que alguien podría estar haciendo ahorita graffiti, ¿no? Haciendo algo y
inconscientemente, perdón, podrías estar influenciado por Basquiat y tal vez ni lo conoces, ¿no? Exacto. Porque está atrapado en el ADN del colectivo. Exacto, moderno. que no sepas que esto que tú estás haciendo viene desde hace años, Sí. o sea, no conocemos la historia, entonces, bueno, creo que estas pláticas nos van A conectar, Exacto. a hacer los puentes, ¿no? Sí, de sí, que, sí. ok, de que tiene que ver, sí, de que una t-shirt y otra cosa en otro tiempo, ¿no? Sí. De que el nacimiento del grunge. Entonces debe haber alguna conexión con diferentes medios, no solo con arte, ¿no? Porque también está música, Diseño. están los movimientos políticos, el Moda. diseño, la lógica de pensar, etcétera. Sí. Pero abramos el imaginario siendo el primer punto y les voy A a ver, contar cómo llegué ahí. ¿cómo llegaste a estos 6 puntos que vamos a discutir el día de hoy? Tu experiencia navegando en esta página que vas a platicar. Ok, antes de iniciar les quiero comentar que mi mente funciona de manera muy extraña, como que navego muy bien en el caos y luego después encuentro una forma, pero estos 6 puntos no los inventé yo, de hecho esto se podría considerar como la parte 1 de esta plática, parte ¿Que 2. se podría ser la parte 2? TBD. Pero sí, la parte 2 tocaremos porque son 12 puntos, yo no inventé estos puntos y les voy a decir cómo llegué a ellos, ¿ok? Partamos de que la imaginación es la llave para la innovación, ¿no? Que la innovación también es una cosa que suena mucho hoy en día, ¿no? Y es eso, es imaginar algo que no existe en tu cabeza, ver una imagen de algo que no existe. Sí. En diferentes estilos una persona puede imaginarlo en sonidos, lo puede imaginar en una mezcla de sonidos e imágenes, y ahí es donde salen diferentes corrientes, ¿no? Yo recuerdo estar una vez viendo de que Instagram y entre canales de noticias y cosas que sigo, me salió que se lanzó una página que se llama Public Domain, dominio público, que era una colaboración o un website entre Virgil Abloh y Nike. El objetivo era que iban a lanzar 20 siluetas diferentes, nuevas, ¿no? Entonces es de que, what the fuck, de que, ¿cómo van a hacer? Pues ya con el historial que conocemos de Virgil, y pues Nike como una de las grandes empresas, ¿no? Innovadoras. Sí. Toda la gente pues ya fue a voltear ahí y había algo muy particular porque realmente el objetivo de Public Domain no es nada más el producto de vender los tenis. O sea, sí era una... O sea, no nada más era una página web donde vendían para esto. hacer tenis. ¿En qué año fue esto? 2021, perdón. O sea, fue muy reciente. Eso fue hace muy poco. Eso fue hace muy poco. 2020, 2021, por ahí. Entonces, de las últimas cosas que hizo Virgil, todavía quedan muchas cosas porque salgan. Eso está interesante, pero estoy muy seguro que fue por ahí. Y lo interesante es que entré a la página, la vi, y el objetivo real del dominio público es que es un espacio para el research y la práctica del diseño con las bases que Virgil sentó, ¿no? Y no son solamente de él, porque siempre se ha abierto el camino de yo soy un puente, volteo un poquito más para atrás y ve todo lo que se abre hacia atrás, no solo en diseño, sino en arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entré, lo vi, todo cool, vi los tenis. Me pareció muy interesante que parte del core de dominio público es que es algo abierto como la imaginación. La imaginación, nadie tiene el trademark de la imaginación, es dueño de la imaginación, o sea, es ilimitada, ¿sabes? Si el conocimiento es limitado, la imaginación es ilimitada, ¿no? Se contrapone. Entonces, lo que hicieron es que ahí expusieron de más de 20 proyectos, desde archivos de Illustrator, de Adobe Illustrator, de diseños que trabajó Virgil para Nike, para colaboraciones, fotos, experimentos, notas, un poco de todo. Y que era una manera como, ve mi proceso de trabajo, cómo he llegado a este diseño. A este diseño, porque tú ves el tenis, pero pues ahí te mostró, o el proyecto, el proyecto final, y ahí te muestra de que esto es como la vértebra, esto es lo que está detrás que no ves. Sí. Y es un ejercicio interesante, muy apegado a dominio público y abrir el imaginario de, pues ves el tenis y qué chido, lo ves en la tienda y vas al mall y te la pasas cool y, oh, man, de que tengo estos tenis chidos y voy a un lugar y estoy tirando de que flex, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, y es donde, como en el arte, creo que el artista propone conectarte a otro lugar para que todavía lo disfrutes más y tenga un impacto en tu persona, ¿no? Entonces, volviendo a esto, vi algo muy interesante y todavía está en la página. Sí, o sea, se pueden meter a público, ¿qué es? ¿Publicdomain.com? Publicdomain.com, de hecho... Les puedo compartir al final, voy a decir dónde lo voy a compartir. De que en mi Instagram se llama... Ya sé, lo pueden ver en mi página. Les voy a compartir les puedo compartir todos los recursos. Recursos que hablaste el día de hoy. Exacto. Entonces, entras y tiene de fondo la webpage, dice un texto, 12 subversive acts to dodge the system, o sea, 12
subversivos actos para evadir el sistema, ¿no? Ok. Puede ser como para romper el sistema. Sí, como para romper el sistema. Y yo, qué interesante, son 12 pasos. El día de hoy estamos agarrando esa estructura, los primeros 6, porque no nos caben todos. Y aparte para hacer emocionante la parte 2. De estos pasos. ¿Y quién propuso estos pasos? Resulta que es un arquitecto francés que se llama Claude Porrent. No sé si lo digo bien o no, pero Claude Porrent. Y es uno de los iconos de Virgil también en la lógica de cómo piensa. Esta persona, podemos decir así para que nos quede muy claro, porque también es un tema muy amplio, ¿no? Sí. Y del mundo de la arquitectura. Y yo no soy un experto, pero es gigantesco. ¿no? Es de que... pero digamos que a Claude Porrent le encantaba la idea de vivir en un mundo sin balance, ¿no? O sea, imagínense que el piso, o sea, él decía en la arquitectura, pues todo es plano, todo es sobre un piso estable, pero yo quiero vivir en la caída, en las inclinaciones, y no nada más por ser loco, sino él es de que yo creo que si existieran más lugares con inclinaciones, la gente tendría otras motivaciones para convivir con el espacio. Por ejemplo, hay unas escenas donde hay unos cuartos donde están todos sentados y son en puras rampas y están como conversando, teniendo pues una lluvia de ideas, I don't know, o escribiendo algo. Entonces era parte de hacia dónde va la tesis de lo que quiere proponer él. Y si o cómo el comportamiento también está influenciado por los espacios en los que habitas. Exacto, y si volvemos una vez a la imaginación o abrir el imaginario es, pues qué loco, ¿no? Es como si tú te pararas y dijeras, ¿qué pasa? O sea, traíamos una broma real, ¿no? ¿Qué pasa si dijo la tele metida en el refri? Sí, y llega alguien y lo abre y dice, me va a preguntar y va a cambiar el contexto. ¿De qué, güey? O más loco, esta mesa, ¿no? ¿Qué pasa si tú mueves la mesa y la pones inclinada y dices, esto no tiene nada que ver, de que se ve mal? Y tú dices, bueno, vamos a ver quiero ver qué pasa. ¿Qué tal si de repente naturalmente empiezas a sentarte a trabajar o encuentras una vista o encuentras un selfie spot? I don't know. No importa, o sea, ya encontrarás la manera en que quieras expresarlo, sí. Pero un poquito es eso, pero todavía más elevado a la práctica de una persona académica o un arquitecto que también tiene mucho de artista. Entonces, hasta los 87 años él siguió con mucho entusiasmo hablando de que esto puede estimular las relaciones sociales entre la gente, ¿sabes? Algo que está muy loco es que, véanlo en un ejemplo de la vida real, o sea, por ejemplo, en Monterrey también. En Monterrey se mencionan en los podcasts. Pero bueno, en Monterrey pues es una ciudad de muchos carros. No vengo a Ciudad de México y veo mucho caminar. O voy a otro lugar de México y pues hay mucho caminar también. Y Monterrey se nota esa parte muy marcada. Ajá. Entonces todos en su burbuja, ¿no? Claro. Todos de vuelta a su burbuja. Sales, entonces vas a una burbuja y llegas a otra burbuja. ¡Wow! Crazy stuff. Y me decía un muy buen amigo arquitecto, se llama César, un saludo, pero bueno, me decía, qué loco que en Monterrey tú vas en tu carro y el otro va en tu carro, entonces pierdes esa empatía, no existe la empatía, son solo pedazos de metal. Y no existen como la interacción. No hay interacción porque por eso es más difícil, o sea, por eso no que quiera decir la verdad y no es una crítica hacia Monterrey, sino él decía, imagínate solo vivir en carros, nunca interactuar, nunca caminar, nunca ver a nadie pasar. Eso afecta el contexto de la ciudad y la manera en que opera la gente, el estrés de la gente y lo que está creando la gente, ¿sabes? Entonces... Completamente ligado al arte. Completamente ligado al arte, completamente hacia lo que quería decir también este arquitecto Claude Porrent de seguir empujando esa agenda y tiene como que una frase o un estandarte que es dixiness as a liberation. Es como estar mareadito, como liberación. Como para estar más tranquilo. En mi experiencia o en mi pensamiento, digo, pues entiendo, lo mareado puede representarse de muchas maneras, ¿no? Pero tal vez es como pensar más tranquilo, ¿sabes? Como vivir más tranquilo, como vivir más simple, como estar menos estresado, o sea, porque pues estrés es estar tenso, ¿no? Hay cero dizziness, supongo. Entonces él quería tal vez proponer en mi entendimiento, ¿no? Sí, tu interpretación de interpretación de esto es de que, o sea, dicen es a liberation o este mareo es como una liberación. Y yo veo un paralelismo interesante entre eso y, por ejemplo, el rock psicodélico. O sea, existe el rock normal, hablando de música, y de repente, ayer hablábamos cómo los Beatles se fueron a la India y volvieron y de repente, entonces está interesante cómo impacta el artista, pero a través de ese impacto empiezan a crecer nuevos géneros, ¿no? Y pues el rock psicodélico es un género tremendo, o sea, es de que Tame Impala, es irnos todavía hacia muy atrás, Led Zeppelin, I don't know, Pink Floyd, o más a donde quieras, ¿no? Sí. Jimi Hendrix, amazing, top. Y así como una nota interesante, una banda que me gusta mucho, que muchos nos gustarán, King Gizzard tiene una de sus canciones hits, se llama
Sleep Drifter. Ok. Y que es como un estado del sueño, ¿no? Como que estás durmiendo. Entre pero dormido y despierto. ¿no? Y la primera frase es eso, como que dice como que drifting in and out, o sea, entre el sueño, de que como que ese estado es su manera favorita de vivir. Entonces se conecta muy cabrón el paralelismo con Claude Porren. ¿Qué tiene que ver esto con Claude Porren y su corriente? Con unos tenis, con un website, con una persona que lo vio en noticias, ¿sabes? Entonces empiezas a abrir ese imaginario y encontrar los puntos de que, ok, es despertar, ¿no? Un nuevo espacio en tu cabeza que dices, con que, ok, ¿sabes? Es una nueva manera de pensar. Es una nueva manera de pensar, es como una nueva lógica, un hack y tal vez incita a la liberación de tu creatividad, ¿no? Ok. Por así decirlo, porque sí, todos somos creativos y para ser creativo no solo es ser arte, o sea, para mí también es un arte resolver el balance de cuentas de un año de algo, o sea, o resolver el modelo de negocio de X o Y producto. Es una destreza, pero pues la manera en que cuando la persona se pone en contacto con eso, creo que se hace un arte, ¿no? Porque Sí. no es algo programado, no es un algoritmo. Es algo que sucede y que impacta A muchas a personas. muchas personas o afuera de tu cabeza, ¿no? Es de que, resolví esto. Lo comparto. Déjame correr a la realidad y lo comparto y lo hago, ¿no? Sí. Crazy shit. Entonces, eso es Open the Imaginary. Ok, ese es el primer punto de este cuate, ¿no? 100%. Ok. Se conecta con el siguiente que se llama operar en la ilusión, ¿no? Y está loco porque tú dices, ¿cómo voy a operar en la ilusión? O sea, me voy a imaginar que estoy teniendo una exposición, pues un poco así, ¿sabes? O sea, es como hacer un mood board en tu cabeza. De que, operar en la ilusión es cómo puedes empujar esta idea o lo que creas, lo que haces, y todavía retarlo más a cómo puedo hacer que la gente se involucre, ¿sabes? Por ejemplo, Mad Kids, para mí Mad Kids, ¿no? De que... platica tantito de qué es Mad Kids. Mi breve contexto, Mad Kids es una marca de ropa en el cual soy cofundador, junto con Mario y Michelle, que son mis socios. Un saludo, y también al staff, shout out. Y Mad Kids es una marca de streetwear que nació en el 2022 y pues está como, desde mi punto de vista, porque son varias percepciones, ¿no? Está la percepción del fashion, la percepción del retail y la percepción del arte que me toca a mí también Sí. Es hacer esta marca de streetwear diferente a lo que ya se conoce. ¿Y cómo lo puedo hacer diferente? Mi punto de inflexión con lo que comunico en los gráficos, en la identidad, ¿sabes? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto es grunge, ¿no? El lenguaje es punk, es como un punk request, es como si hubieran dicho, oye, hay que hacer algo punk, hay que hacer... A veces me lo Como pueden una decir, rebelión, como ¿no? una Algo rebelión. distinto a lo que se ha hecho. A veces puede ser de que, oye, estamos hablando de operar en la ilusión. Alguien me puede decir, mira esta t-shirt, hay que hacerla, hay que hacer algo así. Algo así. Pero también alguien me dice, siento todo esto, ¿no? Siento como que quiero algo bien rebelde y me veo estos colores, Sí, que etcétera. mira esto, no quiero esto tampoco. No quiero esto, quiero que se traduzca así. Entonces Exacto. tú empiezas a operar en la ilusión y creo que es un ejercicio que se va refinando porque a veces, y más con las cosas que conectas, porque dices, ok, ya sé cuál es la idea. Entonces es solamente sentarte y llevar de la ilusión, de operarlo a bajarlo. Y eso, y donde está el punto inspiracional para mí es cómo hago que esto sea más allá que solo una prenda, ¿no? O sea, quiero que la persona que lo vea diga, ok, yo puedo vivir con esto puesto, o sea, es algo que estoy sintiendo o es algo que está sintiéndose en el momento. O sea, creo que también hoy en día en la juventud, en nuestra juventud y la que está por venir, hay una alta agenda de rebeldía positiva, o sea, o justificada, aunque también hay libertinaje, pero la rebeldía siempre ha sido un punto importante en el teenager, ¿no? Es lo que te hace de que exacto. puedo hacer esto, sacas de que igual creces después y te das cuenta cómo algunas cosas son más soñadoras o algunas cosas tal vez tú aprendes y dices, creo que estaba incorrecto, estaba pensando como que muy basado en alguna emoción, etcétera, pero vamos a hablarlo en la rebeldía de cambiar las cosas. Creo que aquí está el punto de inflexión entre lo que dices de operar la ilusión, que es el punto número 2, de cómo puede ser algo súper abstracto y rebelde y, o sea, de soñadores, pero después cómo lo bajamos a la realidad. Está chido ser un soñador, un rebelde y todo, pero tampoco no de Solo porque sí. Solo porque sí, es cómo lo podemos hacer algo, o sea, de lo abstracto a lo literal tal vez. Sí, y es como hace rato hablamos de un ejemplo de, sí, así de que, yo voy a ser bien rebelde, y llegas a un lugar y tiras un jarrón, y todos, oh, shit. Órale, aquí viene el rebelde. Sí, es de que, ¿cuál es la justificación? Pues entraste a un lugar
safe y tiraste un jarrón, pero ¿qué pasa si modificas, operando en la ilusión, todos los layers que involucran esa acción? O sea, si la acción es tirar un jarrón para decir, De que I me hate vale this, de que me madre. vale madre, bueno, puedes modificar el lugar, el tipo de jarrón, dónde está posicionado el jarrón, el momento en el que lo haces, la gente que está presente, Uf. dónde lo pones, Modificar toda la operar, configuración, exacto. operarla y decir, ahí está la idea. O sea, va a tener más impacto que yo tire este jarrón acá Nada más. con esta configuración que lo tire en la casa de mi tía. Que Sacas de funciona que, igual va. con el arte, es el contexto lo que importa. Cómo Exacto. podemos hacer que esta pieza tenga un peso impresionante. Es muy diferente si la tengo aquí en mi casa o que está en una galería completamente sola o alrededor de qué está, a qué gente se está presentando. Exacto. O sea, ahí también está la belleza del producto final. El producto final. A quién se le presenta y el mensaje que comunica, o sea, la propuesta. La propuesta. Y a veces está bien loco porque como artistas, o bueno, en mi canon, en mi cabeza, Hablemos Arte, en este momento es de que este episodio es como un artista hablando y no es como que yo sea de que, el gran, o sea, sí me gusta mucho lo que Pero haga. a ver, no I'm tienes que happy. hacerte menos, No, o no me sea, hago eres un menos, artista. No me hago menos, pero soy un artista al final del día y es, así es como pienso, así es como he modificado mi manera de pensar para Llegar a algo concreto. Porque si me voy hasta atrás, pues podría recordar cómo pensaba a los 9, ¿no? Claro. O sea, escuchando por primera vez Beatles. Sí. Y yo, what the fuck, ¿no? Cuando Sí. estaba acostumbrado a escuchar el mariachi loco, ¿no? O Menudo. Barney. Barney también, sí, Barney. Muy creativo, por Sí, cierto, sí, la sí. Barney Bolsa, that stuff. Está buena. Entonces, lo interesante de esto y cómo cambiar el contexto de lo que iba es que a veces los artistas o como artista es difícil decir, déjame siento a diseñar algo Chido. chido, o sea, porque qué es chido, qué es cool, qué es moderno, qué quieres es hacer? contemporáneo, qué es moderno, qué es contemporáneo, qué es streetwear, qué es fashion, qué es high fashion. O sea, es muy difícil responder todo tú solo. Y empieza aparte una contaminación en la mente muy fuerte de estímulos que importan, claro, pero te pierdes en eso y siento que la belleza es poder salir como artista de 100%. esta contaminación, ¿no? De que, ¿cómo puedo sacar mi idea y que todas estas estímulos Sí. no sean barreras? Porque también son barreras a veces. Exacto. O sea, es de que es muy fácil pensar en lo que no tienes o las cosas que no se pueden hacer. Es sencillísimo. Sí. Es más, todos seríamos CEOs de eso, ¿sabes? Todos seríamos Claro. de que yo soy el director creativo en pensar cómo no, ¿no? Güey. That's crazy. De que, ok, Súper somos. pero es Sí. más difícil, gasta más memoria RAM, como si fuera una compu, pensar, ok, a ver. Como sí. Porque, y cómo abordo la ambigüedad, pues no tengo idea. La única manera que se me ocurre es observar primero, ¿no? Y habrá un punto más adelante de eso, pero No, pero me encanta, me quedo con esto de no permitir que sean barreras, o sea, está bien que estén ahí, pero es como las convertimos en oportunidades, toda motivacional. Ya pero sé, bueno, no es tan motivacional. en este punto teníamos un ejemplo muy genial. Muy bueno, a ver, platica. Es que como se puso spicy la plática de operar la ilusión, pero ahí va el ejemplo genial para que todavía quede más aterrizado. De hecho, esta es una excelente plática para tener Google a un lado. Ahorita también lo dije en la de Diego. En la de Diego, sí. yo estaba de que, oh my God. Entonces, sí, vale la pena que saquen el celular o si están viendo aquí en pantalla, pues padrísimo, digo aquí el video. Pueden ver. Hola. No, entonces, o abran otra pestaña, o no. Las puertas, o The Gates. De Cristo. De Cristo y Jean-Claude, ¿no? Esta es una obra, pueden googlear, digo, llegué a ella random, no sé, llegué a ella por alguna investigación y las leí, me metí un poco, me llamó la atención y dije, ok. Es esto, entiendo, no está dentro de mi género, o sea, alguien podría decir, y también es importante para mí romper esos géneros, pero de que, yo soy de que street fashion, yo soy urban fashion. Pero no, estás influenciado por todos estos contextos, disciplinas y maneras de crear arte, claro. 100%, porque siempre digo, ¿cómo puedo hacer algo impresionante o cambiarlo? Pues aprendiendo primero, ¿no? Entonces, esta obra, The Gates, son un trabajo que tuvieron esta pareja trabajando durante mucho tiempo, pero en la ilusión este proyecto. O sea, la primera vez que este proyecto salió a la luz fue a través de los sketches en 1979. Sí. ¿Ok? Y el nombre se llamaba The Thousand Gates. Al final se llamó The Gates y fueron 7,503, no llegó al 1000. Oh, no, sí llegó, pasó. ¿no? Pasó el 1000. Ups, okay. Entonces, fue muy, muy impresionante porque hay un video por ahí, también se los voy a compartir, que dicen en la entrevista, dice Jean-Claude, dice...
esperamos 26 años para ver nuestras puertas. Y se escucha muy lindo y muy noble porque, pues, imagínate, o sea, tú creas algo y ya lo quieres soltar. Y otra cosa que aprendió este último año es trabajar un poco más trascendental. O sea, sé que puede haber cosas así para ayer Inmediatas, y exacto. toda esta revolución de redes y todo este rollo nos obliga a generar cosas inmediatas y el feedback inmediato. Pero ¿qué pasa con todas estas cosas trascendentes, no? Entonces, si empezó el dibujo en el 79 y lo montaron apenas casi 26 años después, imagínate que esta instalación que fue en Central Park, que véanlo, está impresionante. O sea, Son como estas banderas, o sea, como banderas si fueran naranjas gigantescas y es un camino con una tela largo. hermosa así flotando con el aire, Sí. ¿no? Así de que tú nada más pasas por abajo. ¿Y cuál es el objetivo? Es que pases, la vivas, Interactúes listo, con el interactúas con la espacio, pieza. lo que hablabas de que sí, con la pieza y el espacio y ve, o sea, ve y nada más, como decías, el objetivo del arte, o sea, es que exista, o sea, es tan noble como es. Exacto, o sea, de que el objetivo más puro del arte es la contemplación, Sí. es lo que diferencia el arte del resto de las disciplinas o de maneras de conectar, es Sí. esta contemplación que podemos hacer de estar en un espacio y estar conscientes de que esto es una posibilidad. Sí. O sea, The Gates es una posibilidad de lo que se puede llegar a hacer con el 100%. arte. Una experiencia. Ve, vívelo, Vívelo. o velo, o siéntelo, o métete, o úsalo, ¿sabes? Sí. Hay miles de estímulos y lo más loco es que este proyecto dicen que costó entre 5 y 10 millones, o sea, imagínate, ¿quién tiene De ese dinero dólares, ¿verdad? de dólares? Sí. Exacto. Fue un proyecto de mucho tiempo. Dice también que ellos lo pagaron. Sí, ellos Mismos, de que no aceptaron sponsors. O sea, era algo tan puro de su mundo imaginario como pareja. O sea, Claro. porque Cristo y Jean-Claude han trabajado juntos, aunque se dice también por un momento que ella fue como más manager y todo esto. Ella empezó a ambos, o sea, hicieron una mente para lograr esto. Porque Sí. no quiere decir que solo el artista hace el arte, o sea, No. Es abrir la puerta. Es multidisciplinario. Entra esta idea que no existe, te la platico Sí. y cómo podemos hacerla suceder. Exacto. Yo entender los límites que yo tengo, pero que otros no tienen para poder crear estas piezas tan maravillosas, que no es ni siquiera encontrarle un sentido, es ver que existe. ¿Cómo es que estamos ahorita viviendo en este espacio? Estar ahí en Central Park y ver estas monstruosidades y cómo alguien lo trajo aquí a la realidad. Sí, y es como también lo bello, la magia o lo romántico es como para alguien eso representa un milestone en su vida, ¿no? Un logro Casi 30 años. gigantesco. Imagínate soñar algo por 30 años y hacerlo realidad para que dure. Porque no hemos dicho esto. ¿Cuánto duró? Duró solamente 10 días. 10 días. Del 12 de febrero al 27 de febrero. ¿Sí son 10? Sí, son 7. 12 días. 12 días. Del 7 de febrero al 27 de febrero. Esto fue en el 2005. Un proyecto que costó 5 o 10 millones, pero dicen que el costo real podía haber sido de hasta 20 millones de dólares. O sea, sumando el trabajo, las horas de la gente y todo esto. ¿Desde ¿no? cuándo empezamos a contar lo que ¿Desde costó? cuándo empezamos a contar? Entonces, al final del día es un acto tan grandioso que salió del imaginario, tomó mucho tiempo y se va a quedar y va a seguir en el colectivo de la humanidad, del consciente. Tan grande como eso y tan pequeño como que decía en la entrevista una niña, o sea, saber que le preguntan a una niña que vivió esto. Vivió y la llevó sus papás, yo creo, no, a lo mejor fue muy, ¿no? Pero está chiquita. Y dice de que se me hace un acto muy generoso de parte de los artistas. What the fuck? ¿De qué? Me puse chinita. Sí, yo también. Creo que en esa frase se resume mucho lo que es ser artista. Sí. O hacer arte. Es un acto generoso que compartes con cabezas que tal vez no piensan igual que tú, que no van a llegar a este mismo punto de la misma manera que tú llegas, pero estás compartiendo esto que está aquí al mundo. Sí. No, se me hace loquísimo. Y que aparte, creo que de Jean-Claude y de Cristo hay bastante que aprender porque todas sus instalaciones, o sea, el del Arco del Triunfo también fue de años que lo soñaron y lo trabajaron. Sí. O sea, está impresionante verlo pasar y aunque no estés de acuerdo, no te guste que hayan tapado el Arco del Triunfo, que han hecho, lo que sea,
es mi ¿Qué ciudad, pedo ¿por qué que no se esto hace? pasó? Sí. Que esto existe, que esta es la posibilidad que nos da el arte de poder cubrir un monumento para mandar un mensaje, sea el mensaje que sea. Pero sí, creo que nos centramos tanto en el producto final, Ujú, en el resultado final, ujú. que se nos olvida que mucho del arte viene del proceso para llegar a él, Sí. ¿no? Y del regalo que es para el que lo crea, no. De una manera más trascendida, no solamente para decir yo lo hice, yo logré, Sí, o esto, es como romper esa barrera y decir, o sea, porque el goal, por ejemplo, el arco, ¿no? O sea, ¿cuál era el goal? Es como si tú dijeras, en mi ciudad hay un edificio que me gusta mucho y sí. de repente alguien dice, uff, me encantaría que fuera todo transparente. O sea, todos los materiales nada más para verlo. Es una idea y es Hay de que ver que, qué. qué pasaría si lo logra? Nada, tal vez, pero ¿qué Sí. pasaría si lo logra? Es un regalo que quiso dar de la manera más humilde de, déjame cambio esto, o sea, déjame pongo el ángel de la independencia hecho de gelatina, ¿no? O Exacto. sea, no sé, y ahí se puede abrir a miles de cosas, eso es lo Y interesante yo de la creo que, por ilusión. ejemplo, aquí también podemos usar de ejemplo el Centro Pompidou, que es este museo en París, que es básicamente lo mismo. Los arquitectos, que aquí Renzo Piano y Richard Rogers, lo que pensaron es, güey, que sí hacemos un museo, este centro de cultura inside out. Que si traemos todo ¡Wow! lo que hace un edificio hacia afuera para que la gente pueda ver como el esqueleto de lo que hace este centro de cultura. Y por eso el Centro Pompidou, vamos a ver que está lleno de tuberías y de metales y colores súper fuertes para distinguir como también funcionalidad de estos materiales. Sí. Entonces, el rojo va a significar de que lo eléctrico, no sé. Crazy. Pero es, Y la transparencia como un principio, porque la transparencia siempre también ha sido como es sí. un lenguaje, es una manera de que vamos a hacer, o sea, la transparencia brinda un puente entre el espectador y el creador o lo que está sucediendo. Entonces, Y eh, que es así de sencillo y complicado pensar el sí, que sí exacto. hago esto. Sale del mundo de la ilusión, ¿no? E implica mucha responsabilidad, o sea, es un ejercicio que tienes que ir como mejorando, hackeando en tu cabeza, basado en tu entorno y lo que haces, Sí. porque también podrías, o sea, pues existen grandes personas que han sido grandes imaginadores en la historia, no podemos hablar de muchísimos, pero o personas muy imaginativas, mejor dicho, Sí. pero qué loco que es una habilidad for free, ¿sabes? No, tú puedes mejorar tu imaginación basado en todo lo que vas viviendo y puedes aprender cosas, O sea, estudiar las cosas. narrativas que tú también te vas creando en tu cabeza, Exacto, eso es lo porque es tu importante. historia, no es lo que quieres poner en la mesa, ¿no? Sí. Y digo, vas refinándolo, pero es impresionante. Y por otro lado, antes de pasar al otro punto, están diferentes tipos de personas que imaginan cosas y son mundos que siguen existiendo y son mundos en los que existimos, por ejemplo, Sí. Nigo que creó Babe y actualmente está ahorita en Kenzo como director creativo y Human Made. Hay Y cosas una tremendas, ¿no? trayectoria Trayectoria impresionante. impresionante y pues Nigo, por ejemplo, para mí es el creador de gustos. O sea, creo que es el Como curador número uno. conceptos. Es el curador número uno. Es el que, de hecho, hay videos buenísimos donde su casa y no sé cuántos pisos tiene, es una bodega de todo. Tiene el archivo de todo, desde cosas de los Beatles, cosas de Levi's, cosas de Louis Y que Vuitton. según yo, hay un buen de videos de YouTube donde puedes ver esta casa de Nigo, Puedes ¿no? verla y Sí, él sí, se echa sí. tours y está tremendo. O sea, porque pues al final del día, mucho de lo que nos atrae ahorita es como esta parte de coleccionar, porque tú quieres tener cosas de la cultura que amas, ¿no? De lo que vives o de lo que representas, ¿no? Y lo interesante de Nigo también es que, pues, desde su mundo imaginario, como pequeño Hindes, en 1993 abre la primera tienda de vape, que su concepto era de que, ok, ya está viviéndose el streetwear de una manera en Japón, Ujú. pero él metiéndose a el skateboard y él escuchando hip hop y está de un lado muy lejano y fue de que, ¿qué pasaría si existiera algo como Vape? Y agarró ¿Y qué es vape? Platica tantito. es su marca, ese Abating Ape. Está muy influenciada en el pop culture, porque muchas cosas del streetwear, entre rebeldía y entre Ir nuevas maneras, contracorriente. porque es una contracorriente exactamente. Tiene que ver mucho con la pop culture, ¿no? La aceptación, el pertenecer a un grupo y que ese grupo vaya creciendo y que domine, como hoy pasa, ¿no? De hecho, hoy el streetwear ya se queda corta la palabra para lo que Se se queda queda muy corta. corta. Y a la vez también es la primera entrada de un mundo gigantesco, ¿no? Entonces,
se vuelve un poco como artístico y es Babe, es su concepto, ¿no? La imagen principal es un gorila, muy influenciado en la película del planeta de los simios, eh, la clásica. Entonces él empieza a crear este concepto, él empieza a hacer las conexiones con el hip hop, con el graffiti, con toda esta cultura que no estuvo donde él nació, pero dice, esto es canon en mi historia, o sea, esto es lo que yo soy, y no como apropiación más bien, sino como déjame, yo también hago trayectoria en este movimiento, ¿no? De que yo también puedo. Yo también puedo crearlo Exacto. y la ilusión se operó y sigue operándose y ahora conocemos el streetwear de una manera muy interesante. Uf. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? El tercer punto está muy chido. Uf, de mis De favoritos, tus creo. favoritos te va a estar interesante porque es cambiar lo inmóvil, ¿no? O desequilibrar lo estático. Y hablamos un poco hace rato de estas cosas que nos privan o las cosas que te traban, ¿no? Por hacer algo, cualquier cosa, no solo algo artístico. Para mí, voy a tomar de ejemplo el desequilibrar lo estático, es lo que decía Virgil entre ser purista y ser turista, ¿no? El purista conoce todo lo que hace, es perfecto y su craft, su cosa es de que la máxima, ¿no? Lo máximo y de que lo más letrado y lo más académico, lo que quieras, de la manera más purista que puedas ver a alguien. Que a veces puede haber choques de diversidad, de soberbia, muchos pecados que hemos visto en el mundo del arte que Sí. han sucedido y siguen sucediendo, ¿no? Entonces, lo que propone Virgil también como la importancia de ser turista, que él tiene esta frase que dice, turista siempre en constante flujo, es ser una persona que pueda experimentar los medios que necesite para trascender su producto final. Creo que como una diferencia entre el purista y turista puede también ser que, no sé si así lo interpreto yo, pero el purista también pone el arte sobre todas las cosas y el arte no está sobre todas las cosas. Exacto. Y puede estar medio fuerte porque es como, es importante darle el valor al trabajo y ponerlo en donde quieras en la altura porque hay gente detrás o han vivido historias que es de que desgarradoras, ¿no? Que Claro. dices, claro que se merece estar en el top of the world. Pero por el otro lado, esto no quiere decir que el turista o alguien que quiere aprender de esto, alguien que quiere aprender de arte, alguien que quiere empezar a hacer música, alguien que quiere empezar a pertenecer a algo, sea rechazado, ¿sabes? De que sea de que Tan tajante. tan tajante. Es como, es la misma historia de ser conservador y progresista, ¿no? Porque, pues sí, yo digo, yo llevo 30 años en esto, ¿no? Yo llevo 30 años en esto y tú quieres empezar, bro, que te faltan años, ¿no? Es de que, ok, sí, pero entonces, ¿cuál Sí, es el estos objetivo aires de final? superioridad de Ajá. por qué traes toda esta ¿Dónde está la trayectoria. diversidad, no? Que es el core de la juventud también. O Hacia donde estas vamos. puertas para que más personas entren. Y que haya nuevas Exacto. mentes, o sea, qué es lo que se necesita. A fin de cuentas, para mí, lo que te decía, ¿no? Si quitas todo, para mí como artista, todo lo que hago, o sea, y mis herramientas y mis gráficos y lo que sea, lo más importante del arte para mí es la conexión con la gente, no es yo darte algo para que digas yo lo hice, ¿no? Es darte algo para conversar. interactuar los dos. Exacto. O tener la capacidad de hacer algo tú y yo. O sea, ese es para mí el arte de las cosas, ¿no? ¿Qué idea puedes como prender en alguien más para poder crear de cosas que juntos? vamos a traerlo al mundo, ¿no? Porque puede que tú quieras hacer, pues, o sea, hablemos arte, ¿no? Por ejemplo, hablemos arte es algo que existe, o sea, es un foro de hablar y conocer y gracias a la manera en que lo has hecho, porque yo también consumo de tu contenido ven, te invito, ¿no? O sea, eso es lo más grandioso. O sea, puede entrar no sé, mi hermano de 20 años que está estudiando marketing o un primo mío que tiene 9 y empieza a ver algo y le digo, sí, es esta es la Mona Lisa que viste en el capítulo de Bugs Bunny, ¿no? Es esto. O sea, creo que también, no quiero decírmelo de mí misma, pero el crear estas plataformas donde yo también encuentro este sentido de comunidad me parece un acto generoso. Es un acto generoso. Porque de nada sirve tener todo este conocimiento y entendimiento de cosas si nada más te lo quedas tú. Exacto. Entonces, es este acto de generosidad de poder compartir algo de tu cabeza con la gente, obviamente con responsabilidad con también. responsabilidad muy grande. No podemos andar solamente, o sea, sí existe la libertad, la irrupción, la imaginación, cosas muy ambiguas, pero
Exacto. O sea, no porque existan los micrófonos, todo el mundo tiene que agarrar uno. O sea, aquí de que nosotros de qué. Déjame te digo algo, ¿no? Entonces, o como, por ejemplo, el hecho que puedas hablar, pues también puedes escuchar. O sea, entonces no te da la libertad de decir y hacer lo que quieras. De opinar porque tienes boca. Porque también eres un humano consciente. Para eso tienes conciencia. Tienes que desarrollar tu criterio y también la empatía y muchas cosas que van de la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando del ser purista y turista, también como gente de otros lugares, gente de otros medios, o sea, que para mí también siempre se los he dicho, siempre me ha gustado el hip hop, siempre me ha gustado el streetwear y todo esto. Incluso antes de que fuera esto, pues estaba muy chico viviendo estos terrenos, ¿no? Hip hop, graffiti principalmente, que fue mi primer acercamiento. Y cómo gente, eso no quiere decir que esa sea la verdad absoluta, pero cómo alguien externo puede venir al mundo, en este mundo que habitas, ya sea fashion, sea lo que sea, y poner una nueva manera de pensar, que es ahí donde está lo de mover o desequilibrar lo estático. Cambiar lo inmóvil. Lo que piensas que ya está súper establecido. Exacto. Como shakear el sistema tantito. Las bases así para que te sientas súper incómodo. Exacto, es de que todos están haciendo esto. Ok, lo empiezas a hacer y de repente es como Yo Robot, ¿no? El robot que se da cuenta de que, what the fuck. ¿No? Entonces dices, quiero hacer otra cosa. O sea, ya no quiero esa misma tendencia. Y creo que en esa inconformidad nace el deseo del artista de participar y proponer algo que puede ser como algo muy pequeñito o algo con el tiempo gigantesco que hace un cambio en la humanidad, ¿no? Entonces, hablando de un escenario, está, por ejemplo, Rei Kawakubo, que es una de las eminencias del fashion y se considera ella como una de los renegados del fashion, ¿no? Ella también desde Japón, estudiando, o sea... Es la de Comme des Garçons. Comme des Garçons, sí. Entonces, ella estudió artes, o sea, ella no estudió prácticamente fashion, pero la historia cuenta que estudiando artes y medio teniendo trabajos como de publicidad, se mete a trabajar esta parte textil, tomando fotografías de tela, etcétera. Entonces le empieza a gustar a la gente como esa manera de hacerlo. Ahí ya poco a poco ella moviendo lo estable, ¿no? Porque pues estoy haciendo fotos pues para vender las telas, le empiezan a pedir que aprendas y empieza a generar su lógica, su manera de pensar y hacer este tipo de cambio. Y por eso se considera una de las renegadas, porque ella empezó esta era del anti-fashion, como ella puso en la mesa el pensamiento de construir, de construir las cosas, ¿no? Desde que si existían de que las faldas y estos sistemas de ropa para las mujeres, porque ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas. Estaba bien, son muchas cosas que también hablamos ayer de que, people crazy, ¿no? De que, entonces fue que, bro, de que vamos a construir cosas, de que jeans, vamos a cortar esto, vamos a... Entonces... Y se crean nuevos lenguajes. Se crean nuevos lenguajes y hay muchos que salen de ahí, de esa escuela, a innovar. Y ahorita mencionando a este personaje, a Rei, ellos, bueno, ella y este Yoji Yamamoto también, que es una persona muy interesante de hablar, ellos fueron pareja. Imagínate que dos personas altamente alternas, así que altamente alternas estuvieron juntos un rato, ya después ya no estuvieron juntos, pero las cosas que se hablan o se crean. Y se quisieron ir, dijeron, vámonos a París, ¿no? Y llevaron eso a París. Entonces fue que París, con la agenda que traían, fue que, bro, what is this? ¿Qué ¿no? es esto? No fue tan sencillo, digo, hay que dig deep, ¿no? En la historia de esto, porque es muy bueno, podemos hablar horas. Listo. Ajá, pero es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, es un paralelismo a como, por ejemplo, ¿por qué Off-White fue tan fuerte cuando llegó con el trip del streetwear a Italia o que fue a París o todo esto? Pues porque no existían, ¿sabes? No estaban haciendo nada. O sea, sí existían las playas de Gucci, sí existían pero ellos pusieron el juego. Miren esta corriente que la gente le gusta, ¿no? Es de que estas prendas o estas cosas ready to wear con alto contenido cultural y con alta importancia en el canon de la gente right now, de que lo moderno es esto. Y en otro tiempo, pues fue esto, es de que esta es la nueva, esto es lo que quiere, esta es la rebeldía adolescente nueva, ¿sabes? De que entonces eso se me hace muy, muy interesante, como el grunge. O sea, vamos a tomar ejemplo, el grunge con la vestimenta normal, ¿no? Andar, o sea, esto podría ser considerado grunge, ¿no? De hecho, como que un poco de que una camisa de cuadros, de negro, de que un poco tirado, pero rebelde. Texturas. Un poquito intimidante y un poquito cortante al mundo. Bueno, es un tipo de rebeldía en un lenguaje, o sea, pues volteas a ver a Kurt Cobain, ¿no? Pues puedes ver a Kurt Cobain y a Michael Bublé en otro momento y dice que... ¿Qué es? Claro. ¿Quién soy, no? Tú decides. Sí, ¿no? sí. Y creo que o sea, otro ejemplo bajando a Basquiat que ayer hablábamos...
O sea, es el ejemplo Él es el perfecto para hablar de cómo podemos desequilibrar o podemos, que está ligado con el primero, que era este balance. ¿Qué decía del balance? Este que dijimos al principio. Desequilibrar lo estático. No, en el primer punto, que hablabas de este cuate de Claude Perrent que decía algo de... De que, ok, perfecto. De que me gusta las cosas in an unbalanced way. Le gusta vivir exacto. En el desbalance. Le gusta vivir en el desbalance. Güey, creo Vaya que a él sí le gustaba. Creo que es, o sea, Basquiat fue un artista que movió los cimientos de lo que era el arte y reconstruyó el arte cuando mucha gente pensaba que no se necesitaba reconstruir o reimaginar. Sí. Y lo que hacía Basquiat era así salir a las calles y el graffiti que hacía, que tenía un poder de rebeldía y de inconformidad impresionante, que ahí es donde está la belleza de su trabajo. Sí. O sea, no son las pinceladas, no son estas caras o retratos que hace, es el por qué lo hace. Exacto. El crear el Samo, ícono ahora en la historia del arte, que era esta como pongámoslo, como una manera de vivir, que así lo describía Basquiat. Un estandarte, ¿no? Era un estandarte. Principio. Exacto, de romper las reglas, de ir en contra del sistema, sí, fuck the system, básicamente, eso era Samo, y se convierte en un estilo de vida, aunque Samo haya terminado porque Al Díaz creía que Basquiat se estaba vendiendo a las garras de la gente poderosa blanca del mundo del arte. Una vez más el turista contra el purista, una vez más. Uf, Basquiat decidió volverse turista porque fue que, ok, Samo fue tan fuerte por la carga de lo que vivió, por lo que representa. Y lo que platicaste ayer, de que todo lo que vivió es de que crazy, ¿no? De dónde, todo el contexto. De dónde viene Basquiat, dónde nace Basquiat, que es un contexto muy fuerte. Si a alguien le interesa y siente muchas cosas con Basquiat, tengo una masterclass que pueden comprar en hablemosarte.com. 10 de 10, está 10 de 10, 10 de 10. Aquí les di la clase, puse el proyector en la sala y increíble. Y es eso es lo que hizo que Samo, o el estandarte de lo que quería representar, conectara tanto en el momento en el que estaban, porque era real. Y Samo ni siquiera es el punto de quiebre. Exacto. Para esto. Samo es el inicio, es lo que empieza, lo que rige todo el trabajo de Basquiat. Sí. Y sí, aunque se haya acabado, está en el ADN. No se acabó, es el ADN de Basquiat y de... pues este tema de la contracultura, que es sumamente controversial también, porque le llamamos, o sea, para llamar contracultura a algo es porque estamos haciendo lo normal una cosa, y la contracultura es lo que va en contra de la norma. De la norma, justo. Exacto. Y que la contracultura viene de valores, estética, maneras de pensar, ideas, bla, 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 ¿no? Entonces Basquiat se considera pues uno de estos personajes principales para la contracultura de la época de los 80s. Y como ni siquiera también, o sea, lo que hablamos ayer, estos artistas que de la nada se empiezan a hablar por todos lados. Basquiat, ese nombre lo conocen muchísimas personas, pero piensan que está sobrevalorado. Y dices, exacto, no, güey, ni siquiera está sobrevalorado por las cosas que debería, porque hay tanto que falta hablar de él para que entendamos el peso que sigue teniendo el día de hoy. Sí. Basquiat cambió la forma en cómo se presentaba el arte también, creando estas exposiciones de artistas emergentes que, what the fuck does that mean, ¿verdad? Sí, el tema de emergentes también es otro tema controversial. Pero cuando las galerías eran white cube, de estas, o sea, white cube se le llama pues a las paredes blancas y gente turbomamadora ahí dentro de las galerías, Basquiat creaba estos espacios para poder presentar el arte como él quería, y pintaba por todos lados, y veíamos su casa, que era también una extensión de su cabeza, que claro, era una persona con bastantes cosas dentro de su cabeza, no para romantizar este lado de Basquiat. Como que está muy poquito lo que demuestra el mainstream de Basquiat para lo que es, porque era un enigma. Para lo que es. Y no solamente por idolatrarlo porque sino el enigma de cómo piensa y lo impresionante. También, por ejemplo, la tienda, el pop-up que estaba ahí, que me mostraste una foto ayer. El Times Square Show. Sí, por fuera se ve, o sea, yo me imagino ir caminando en la calle y si ve algo así, se ve totalmente como embrujado de que ¿qué? O sea, el Times Square Show fue, para entrar en contexto, fue esta exposición, o este era el lugar donde se hacían estas exposiciones, donde presentaban artistas contemporáneos de la época, Basquiat, Kenny Scharf, Jenny Holzer,
o sea, personajes pesados. Y Puros estaba amigos. en el centro de Times Square. Times Sí, Square sí. no era de, ay, mira Times Square turista. No, era el centro de drogas, de prostitución. O sea, era un contexto muy pesado también porque Nueva York estaba pasando por una época de cambio también Sí. y de mucha rebeldía y de protesta. O bueno, continuando con los años 70. Pero pues sí, crea esta exposición, o sea, es parte de esta exposición en el Times Square Show y Todos ahí adentro juntos de el arte que se presentaba previo era otra cosa. O sea, para entender el cómo Basquiat rompe todo lo establecido es voltea a ver lo que se hacía en los 40, 50 y 60. Eso está impresionante, es de que el cambio tan El rápido... pop art, el expresionismo abstracto, el action painting, y de la nada llega Basquiat a hacer un desmadre de todo porque se puede y porque es necesario alzar la voz a través del arte. Basquiat también presenta una responsabilidad hacia el arte, que también lo tiene Keith Haring, y por eso los artistas de los 80 son pesados también el día de hoy, porque tenían estas bases de revolución y de crear un cambio a través de algo no intrínseco, no algo ambiguo, es aquí está cómo, ¿no? Y aparte de los mecanismos, por ejemplo, Keith Haring, Basquiat, vamos a verlo, ¿no? Keith Haring, Basquiat y Warhol son, ayer que lo estamos hablando, o sea, Sí. para La no Santa andar- Trinidad. La Santa Trinidad, ¿no? Las tres herramientas. Decíamos que uno puede ser ilustrador, otro Photoshop y el otro Premiere, así, de Sí. mente, ¿no? De que, Güey, entonces, qué fuerte, o sea, ya, hacia el Chile, Basquiat, Warhol y Keith Haring sí, es demasiado, son mainstream por cosas que no deberían de ser Sí. O sea, lo que decimos, o sea, sí se entiende esto que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, no suena muy loco. No suena muy loco, creo yo. O De sea, que- ya para este punto creo que no. De que hay muchas cosas que deberían de hablarse un chingo de que no solamente eran artistas, eran pensadores y se les conoce, ay, que Warhol era un mercadólogo antes era... No, güey, Sí, o sea, sí. vete por el otro lado y no vas a encontrar O sea, nada. no puedes suponer pensar lo que eran con con los prejuicios de la mente actual. O Exacto, sea, hay que ver un claro. poquito en dónde Sí. estaban, qué estaban haciendo, los mecanismos que estaban Sí. usando, porque, o sea, hablando de Samo, yo lo veo y el mecanismo que usaban era como un crew, o sea, la C, ya ves que como el del copyright también, Exacto, esta C en era el Samo graffiti y la C de copyright. y la C de copyright haciendo un espejismo, un espejeo entre copyright, pero en el graffiti la C es crew, es el team, o sea, y eran un crew de dos Era de personas. dos personas. Y los crews se hacían de que, a ver, somos nosotros 5, este es mi nombre de grafitero, y yo lo Sí. viví, y cuál es el nombre de nuestro crew, y eso es súper importante porque yo puedo tener mi nombre de graffiti, mi graffiti tag writer, pero nosotros juntos representamos este estandarte. Entonces, ese mecanismo que salió de la calle del graffiti se lo llevó a algo bien fuerte y lo hizo también trascender a su otra parte del arte, pero es un mecanismo que estaba ahí, es de que Sí. graffiti, ¿no? Y digo, no hablamos de Keith Haring también, de que No, puta, o sea, Bueno. ay, no, deberíamos hacer podcasts así específicos para debatir. No, es que yo siento que el podcast de Hablemos Arte lo debo hacer con personas porque quiero hablar más. Bueno, a ver, podemos Continuemos. estar aquí horas. Continuemos. Vamos a hacer en el siguiente punto porque aquí haremos algún doble clic más adelante, pero bueno. Ok. Siguiente punto, la continuidad. La continuidad también. Que ese es el cuarto. El cuarto punto, sí. Transicionando un poco de Basquiat y vemos cómo evolucionó, ¿no? Ya que venimos hablando de él. Y tú puedes ver la continuidad de las cosas que hacía y hasta lo que se volvió y dices, ok. Make sense. Una evolución clara. Makes sense, una evolución clara y si todavía pones un poco más de atención, sí puedes ver dónde están esos cortes de, o sea, un poco, no, pues medio alegres, medio dark, ¿no? Como fuimos viendo y dices, ay, güey, Sí, o sea, su vida es súper clara a través de su súper trabajo. clara y Claro. muy, así muy rápida, viene en un tiempo bien corto y era un morro, ¿no? Sí. A cierto punto. Pero vamos a hablar un poco de la continuidad, que es como esta manera de crear esa coherencia, ¿no? Esa coherencia como artista. En tu trabajo. En tu trabajo, o sea, un reto de hoy en día, no es que cómo lo comunico en mi Instagram, ¿no? Y está bien, no lo demerito. Es un trabajo desde la imaginación, una vez Narrativa, más, de story, ver sí. qué son estas cosas, cómo reduzco. Concepto. ¿Cómo reduzco el concepto? Yo peco de eso también, mi mente Divaga habla muy bastante. rápido y lo de los dos, entonces, pero buscas el tiempo y cómo la coherencia y la continuidad simplemente va a ayudar a que la gente
pueda acercarse al trabajo, pueda vivir Sí. en el trabajo y pueda también formar parte o participar en el trabajo, ¿sabes? Sí, De que exacto. no solamente es te vendo y sobres, bye, Y se no, acabó. let's go, vamos a estar juntos. Entonces, una de las personas que puede representar la continuidad muy chido y fue también una vez me encontré con un curso de Paula Scher, Ujú. que es una diseñadora también de Nueva York. Ok. Y en los cursos mencionaba, uno de los grandes retos que tuvo fue hacer la identidad del teatro público, ¿no? En 1994. Entonces, ella vio todo lo que se había estado haciendo, ella ya había estado trabajando en diseño gráfico fuerte, Sí. o sea, tiene un trabajo impresionante también, es para echarle un buen ojo. Entonces quiere darle este nuevo aire al teatro público porque también para resaltar el teatro, ¿no? Porque ya para ese tiempo vamos empezando encaminándonos a otro A tipo de otros, entretenimiento, o exacto. sea, y A lo otro logra. outlet, Se ¿no? queda con el Claro. main de la cuenta, digámoslo así, y lo logra, pero cuenta mucho en esta clase o pues sí, en estos videos de que lo que le ayudó a lograr hacer eso es un sistema, ¿no? Ella crea un sistema, vea su diseño y muchos diseñadores de escuela lo sabrán de que crear estos sistemas que a veces pueden ser intuitivamente llegas a ellos o académicamente llegas a ellos, porque hay mucho por donde indagar. Sí. Entonces ella crea el sistema de cómo notar su trabajo, cómo saber qué es su lenguaje, cómo saber qué es ella y cómo también hacerlo relevante a las masas, ¿no? Que ayude al proyecto, no nada más por crearlo también. Y es que así pinto yo, tengo que tener una banana y de que un hielo hasta derretirse y empiezo a hacerlo. O sea, ok, está chido, concepto, pero trasciéndelo a el sistema, cómo va a conectar con las personas, ¿no? Cómo en el caso del diseño gráfico, Sí. ¿no? Que diseño gráfico para mí es algo grandioso y a veces puede ser de que, es que nada más hago diseño, ¿no? Diseño gráfico y yo, bro, esa es la entrada al universo como cualquier otra cosa, ¿no? Pero no es Sí. para demeritarlo, pero como un póster, como un logo, como una portada, Puede comunicar. puede comunicar tanto Puede ser el desarrollar parteaguas de un mundo de un mundo gigantesco. gigante, de un álbum, de un concepto, de lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces, es importante como este ejercicio de aprender a tener esa continuidad, ¿no? No hay respuesta, porque esto no pretende darle respuestas, pero a través del trabajo de estas personas como Pablo Asher lo puedes encontrar. Y hay una persona que quieres mencionar Sí, tú sí, también sí. Que quiero hablar, o sea, que cuando estaba platicando de estas cosas con banda, decía, no entiendo este tipo de coherencia, de unidad en el trabajo, o sea, pues lo podemos encontrar en muchos artistas. Hay una evolución clarísima que está ligada con su vida, pero lo que le decía, o sea, porque tú me dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Fue como, obviamente todos los ¿Quién artistas creó tienen la fórmula? una fórmula, sí. ¿Quién ha hecho una de las fórmulas que tú admires o cómo ha Y que creado ha ese tenido una sistema? coherencia, Una exacto. coherencia y ha impactado también. Y la persona que yo creo, o sea, a ver, el performance nace en un contexto también de mucho enojo y de rabia, y que el arte ya no era suficiente. Los bastidores ya no son el medio para poder enseñar esto que sentimos, y el performance llega a crear un mundo nuevo. Y aunque Marina Abramovich no es la dueña del performance, no lo creó, no lo inventó, ni mucho menos, es considerada este gran personaje para el performance, la abuela del performance, porque sí crea una fórmula de hacer performance que no se había visto antes y que Marina lo ha seguido haciendo hasta la fecha, que es cómo a través o sea, cómo llevar el cuerpo al límite para poder dar a entender un mensaje sobre lo que es estos conceptos abstractos que tenemos, el arte, la belleza, el amor. Sí. Y Marina no ha quitado el dedo del renglón, eso es lo que hace en su trabajo. Aunque sean performances muy distintos uno del otro, hay una coherencia importante en el trasfondo, en el cómo se hace y en el cómo el público la recibe. Hay una coherencia desde los 60s hasta el día de hoy. Es muy similar. Es muy similar, sí. Entonces, y es importantísimo porque como artista, o sea, es muy fácil vivir en el abstracto, ¿no? exacto. O sea, es muy sencillo yo poner un caption o algo abstracto, pero pues esto es para todos, o sea, eso es un recurso público, ¿no? O sea, sí, cómo conectamos juntos, no nada más estamos así, ¿no? Y cómo creamos, o sea, con Marina era cómo creamos estas experiencias
que son inmersivas y se sienten en cada parte de tu cuerpo a través del cuerpo de alguien más. Porque es este juego y esta experimentación de tu cuerpo que Marina sí, o sea, es un artista muy radical. No significa que está mal o está bien o sea, qué es lo que está mal o bien en el arte, pero sí es eso. Ella sí ha encontrado esta fórmula que ha continuado usando y que lo vemos, el resultado está en nuestra reacción ante esas obras. Ante esas obras y pues sí, el mundo que nos quiere presentar, ¿no? Exacto. Prácticamente. Sí. Y la continuidad, pues, o sea, puede ser un reto y no es algo nada más de lunes a viernes, sino es también un trabajo largo, son años, ¿no? Creo que la respuesta a la continuidad existe en el micro, en el presente, pero en cómo cada decisión del presente va teniendo o vas refinando a través del tiempo. Sí, ¿no? o sea, yo creo que esta de la continuidad es para verlo con perspectiva hacia atrás. Hacia atrás, ¿sabes? exactamente. Aunque debe haber un periodo donde nada que ver, pero va a tener sentido. Es responsabilidad del futuro darle sentido también, Okay. ¿sabes? Es responsabilidad de tu futuro. Es de que, Oye, continuemos con el número 5. Número 5, parecen los puntos de Adal Ramones, ¿no? Bueno, número 5. El número 5 ya vamos a terminar. El número 5 es navegar en la superficie y está medio extraño. Esto está traducido de inglés, o sea, bueno, de francés a inglés a español. ¿no? Entonces, sí. It Gets Lost in Translation. Creo que era el mismo tema con ahorita que vamos a hablar de John Baldessari, pero que, o sea, cuando se hizo su exposición aquí en el Jumex, John Baldessari tiene estas obras que es puro texto, o sea, como comunica a través de una oración, exacto. una palabra así, y, o sea, tratarlo de explicar en español sí se pierde en la traducción. En la traducción, exacto. Está pues fuerte. Sí, pero bueno. Te obliga a entrar en el contexto total de cómo fue creado, ¿no? Entonces, navegar en la superficie se conecta con el sexto muy bien, y hablando de Baldessari, porque es diferentes ángulos para diferentes perspectivas. Es como piensa fuera de la caja, ¿no? Pero pues diferentes ángulos para diferentes perspectivas. Tú ves aquí la ventana y ves algo, pero si te mueves, pues puedes ver otro espectro del lugar, ¿no? Así de sencillo. Muy cubista. Muy, muy cubista. Entonces, sí. Hay una playera de Off-White que me gusta mucho, creo que es de mis top 3, que se llama New World, ¿no? Entre comillas. Nuevo Mundo. Luego, Nuevo Mundo. Luego se fue ella refinando ese mensaje como uno de los principios de Virgil, de cómo crear, ¿no? Cómo crear. Y en este caso de navegar la superficie, para mí, trayéndolo a la modernidad, o a donde estamos ahorita, ¿no? Ahorita en el presente es... Muchas veces nos preocupamos de que cómo hago el TikTok, cómo hago esto, cómo creo la marca, cómo comunico, la. Y a veces es tan complejo como que tienes que contratar servicios, agencias, la. Pero volvamos un poco atrás y tú tienes naturalmente la capacidad de impactar a una persona, a tu comunidad, navegar en la superficie por encima. No puedes pretender penetrar y de que ser, ¿no? Y en esta playera del Nuevo Mundo, de New World, pone estas instrucciones Virgil, ¿no? De cómo... meter un pensamiento, cómo empezar a crear. Y el primer punto es... Creo que puedes leerlos todos en inglés y después léelos en español y habla después del concepto. Un poco no. Ajá. El primero es de que watch the news cycle, o sea, y no solo las noticias, sino mira lo que está pasando, mira el ciclo de las cosas en donde quieres meter, en este caso the news cycle. Después, antes de hablar, ¿no? Understand the news cycle. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué están... No quiero decir que están consumiendo para no ver marca, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esto donde quieres entrar? Exacto. Después, el tercer paso es insert idea, ¿ok? Inserta tu idea, sea lo que sea. Es una playera, es una marca, es una canción. Después de ver, analizar, observar, entender, ya sí mete tu idea. Mete tu idea y a lo mejor es... Y están medio abstractos porque a la vez no hice nada, pero véanlo como unos pasos sencillos de empezar a hacer algo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ve de que quiero hacer esto. Ve cómo es ve ese mundo, donde el contexto en el que se desenvuelve. Quién interactúa con ello, cómo es, y ponlo. A lo mejor nadie lo va a ver, o a lo mejor lo ve una persona, 2 personas. Claro. Bueno, ya que la insertaste, checa qué es lo que vieron, qué es lo que funciona, ¿no? Lo vio una persona, ok, bueno, no importa, no te preocupes porque lo ven millones, velo. ¿Qué le gustó? ¿Qué es lo que hizo que reaccionara? ¿Qué rescató de esa idea? O sea, ves lo que funciona. La siguiente es, agárrala otra vez, edítala. Y el último paso tan sencillo es como que inserta las nuevas ideas. Tal vez se hacen más, tal vez no es una, tal vez son 2 y te das cuenta que eso que querías hacer puede partirse en 2 diferentes vertientes
sea una playera, sea una canción, sea una es como pieza de arte. diseccionar los principios de crear algo. Exacto. Es sí, ver, analizar, observar, hacer, editar y crear algo crear nuevo. otra vez. O sea, es hasta se va como a de la experimentación, para casi, ¿no? Estar observando, etcétera. Entonces, es un poco para quitarle el mito es que ¿cómo empiezo? Pues empieza, o sea, primero ve cómo insertarlo y está genial porque a lo mejor en texto se oye muy, digo, en hablado se oye muy sencillo, pero ves la imagen, digo, a fin de cuentas es como una pieza de arte, ves la imagen, ves las instrucciones y dices, ok, makes sense, ¿sabes? Y si encuentras, yo siento que existen muchos códigos muy como difíciles de craquear o muy obvios, y a veces no lo cachas, pero si le pones tantita atención, como Valdesari ahorita vendemos, es de que, what the fuck, no es una epifanía ni nada, es de que, no manches, ya me he sentido absoluto, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde veo lo magnífico de esto y se conecta con nuestro último punto. ¿Qué es el sexto? A ver. El sexto es traducido nada más como existir en la caída, ¿no? ¿Cómo va en inglés? ¿Qué dice? Dice, dame un momentito, en inglés, yo lo traducí como, live in the obliqueness. Ok. Como, que esto muy de la escuela de Claude Parent, que el oblicuo es como esa inclinación. Esa inclinación, es de que yo vivo en la inclinación, ¿no? Y me hace mucho, o como que a veces pienso, me da mucha empatía de que dónde existo yo como artista, ¿no? Hoy, porque también digo, pues, qué pedo, ¿no? O sea, hay tantas cosas, hay tanto cool, hay tanto chido, hay tanto todo, que mi lugar, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Es nada? ¿O es muy pequeño? Entonces, es por eso que yo hago este quest también y esta salida de mi mundo déjame, existo, sí, o sea, la gente me ve y existo en este mundo por lo que sé que me conoces, pero realmente quiero existir en este otro, o sea, es donde mi mente puede estar más tranquila, donde mi mente puede explorar más cosas. Y el ejemplo es que Claude Parent da una plática y así en mi parafraseo él dice, el mar es todo eso que no podemos controlar, ¿no? Todo lo ambiguo, todos los trends, toda la moda, todo lo nuevo, ¿no? De que todo el movimiento. Sí. Y en la tierra es lo estático, lo que existe, los sistemas, la política, todo lo que ya existe, que siempre existe y sigue así, ¿no? Sí cambia, pero está ahí. Sí. Dice el vato, yo decido existir en donde la ola llega a la tierra y se rompe. Ahí, en ese momento, ahí decido existir, porque no hay nadie ahí, no hay nada ahí hay un universo también, ¿no? Como en donde se quiebran las cosas. Sí. Y creo que es una buena manera de decir o ejemplificar la disrupción, ¿no? Es de que yo pertenezco a este mundo, pero eso no es solamente lo que quiero trascenderlo. Quiero vivir en otro lado, aunque tú me conozcas por streetwear. Sí, me encanta y el respeto y lo voy a llevar a donde quieras que lo lleve, pero la única manera que lo haga es que yo encuentre el lugar donde quiero existir, ¿no? La manera que quiero darle continuidad a mi trabajo y llevarlo a otro lado, ¿no? Samoa Basquiat, ¿sabes? De que Rey Cavacúa con The Garçons, de que Niwa Vape, ¿no? I don't know. Entonces, el ejemplo para acá es Margiela, Martin Margiela, también que para mí, en mi cabeza, en mi canon es... Margiela para mí es como el Frank Ocean en el fashion, porque Frank Ocean ¿Y qué es Frank Ocean en el mundo de la música? En el mundo de la música, porque Frank Ocean, todos saben que pego con Frank Ocean, no voy a hablar tanto de él, pero... Bueno, yo no sé nada de él, tú no sabes de él, pero te voy a dar un platicar? pequeño contexto. O sea, pues es un músico de Los Ángeles, bueno, empezó en un crew con una propuesta también muy contracorriente a lo que era el hip hop, pero él decide existir en el hip hop y en el urbano, en otro lugar, y propone una estética y una manera de pensar totalmente diferente, partiendo de que él es un rapero, es hombre, pero pues es abiertamente homosexual, entonces él brinda todo este mundo. Imagínate que el hip hop y el flex y todo lo chido, le mete todo esto, ¿no? Sí. Como Tyler lo ha hecho, pero Frank tiene una manera muy elegante y es donde yo veo ese paralelismo con Margiela, porque por ejemplo, Margiela tiene, también lo voy a compartir en el recurso, hay una imagen que nos voló la cabeza a mí y a Diego cuando la misma. Como un manifiesto. Como un manifiesto que se hizo en 1998. No, está más loco que esto es en los 90. Digo, o sea, tiene sentido, pero... ¡Wow! A nada de 2000, entonces de que
se llama de que este es un documento de Mason, de la Casa Margiela, ¿no? Ajá. Y es el documento, el manifiesto acerca del color. Entonces le hacen varias preguntas a Margiela. Y este punto recuerden que se llama como existir en la caída o vivir en la disrupción, ¿no? Esto que les dije las olas. Y voy a mencionarles 3 de mis favoritas porque son una serie de preguntas. Pero Preguntas y Margiela contesta como con una palabra. con una palabra, como si... Como si fuera este juego de que di lo primero que se te ocurre. Lo primero que se te ocurre cuando te digo verde, ¿no? Exacto. Ándale. Que para mí también en texto, o sea, en texto pareciera como un ready-made, ¿no? Es de que te pregunto esto y me das una respuesta de otro lado, pero me da un... literal, pero que te lleva a otro una lado. Respuesta profunda, compleja y difícil de digerir. Difícil de digerir. Todo esto. En solamente poner estas 2 palabras, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la número 3, ahorita, porque la número 1 es la final. La número 3, el top 3 de mis 3. Ok. Pregunta, what is fabric? ¿Qué es fabric, no? ¿Qué es la tela? ¿Qué es una tela? Y dice, un medio. Genial, o sea, genial, ¿ok? Porque hay muchas maneras de pensar, pero no voy a decir la respuesta. Pero ¿qué es fabric? Un medio, ¿no? Es como, es eso. Un medio para hacer cosas. Un medio para hacer cosas, ¿no? No dijo de que es fashion, es lo más chido, es no sé qué. Es un medio de tantos. La segunda, el número 2. What is art? ¿Qué es arte? Y dice a reply. Por eso es mi segunda favorita, porque es lo que hablábamos hace rato. Es una respuesta a todo y a nada, a lo que tú quieras, a cualquier cosa. Participar, sí. ¿no? O sea, creo que el arte inspirador sí te inspira y vivir, y está chido tener ahí el arte y formar parte de ello y saber del artista, pero dices, quiero participar, y por eso el arte es un reply, una respuesta. Sí. Y la número 1, mi favorita, es que le preguntan, what would you like to develop besides clothing? ¿Qué te gustaría desarrollar o hacer aparte de la ropa? Y el otro dice, an understanding. Eso es que top 1, es eso, ese es el core de esta plática, es esta manera de reconfigurar tu cerebro para llegar a lugares en tu género demasiado lejos y crear tu propio nuevo género, que tal vez ni es un género, ¿sabes? O disciplina, o lo que sea. Es una nueva manera de pensar, es una nueva lógica, ¿no? Entonces, lo voy a poner ahí para que lo vean. No, sí, vale la pena todo. O sea, a mí la que más me encanta es la respuesta de ¿qué es el arte? Una respuesta. Y le preguntan, ¿what is color? Ah, sí es cierto. Ay, bueno, voy a decir las que primero. Dice, what is color? Y contesta, an intensity, a temperature, a clash, or a harmony. Pero le preguntan, and how do you use it? Y contesta, when it asks. Cuando necesite, cuando él me pide, cuando el color necesita ser usado. Heavy. Y también cuando dice, what is texture? ¿Qué es la textura? A result of time. De que el resultado del tiempo. Amazing. ¿Cómo crees, cabrón? No, me encanta. Y bueno, esto lo ligamos ya como nuestro último punto con Baldessari, que Baldessari fue este genio del arte conceptual porque pues él era maestro y él vivió hasta hace pocos años que falleció, pero su trabajo fue sumamente evolutivo. Hablábamos, empieza con expresionismo abstracto y eran pinturas bien cargadas de emoción y de la nada le prende, o sea, le truena algo en el cerebro y dice, qué asco todo lo que he hecho. Y del 57 creo que al 77 decide quemar todo su trabajo y lo manda como a un crematorio y los ashes se las queda como, esto es el nuevo yo, o esto es lo que fui, esta es la muerte de Baldessari, la muerte del arte. No, o sea, te lo puedes superfumar. Y bueno, a partir de ese momento Baldessari empieza a crear estas como fotografías con intervención con los puntos en las caras y empieza a crear como la conexión de texto e imagen, que esto lo hemos visto muchas veces a través del arte, empezando con cubistas, güey, que empiezan a agregar estas palabras, este collage. Lo vemos también con los surrealistas, Magritte, esto de qué es el lenguaje y qué es la verdad de las cosas. Con esto no es una pipa, que es más como mainstream. Sí. Y lo vemos en streetwear también. Exacto. Y lo ves en Off-White a través también de todos Off-White, lados, exacto, con sus... Y todos los demás para adelante que salen y salimos de ahí, ¿no? Es como... Wow, es un parteaguas, sí. Es de quienes aprendemos. Y Baldessari crea estas obras con unas oraciones súper simples, pero que te vuelan el cerebro. Tiene una, y aquí la queremos discutir porque dice, o sea, imagínense esto, o si podemos poner la imagen, pero dice, se llama It's Only Words, ¿ok?
y es un canvas blanco y las letras chiquitas en medio. Everything is purged from this painting but art. No ideas have entered this work. O sea, todo se ha purgado de esta pintura menos el arte. No hay ideas que han entrado a esta obra de arte. Impresionante. ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser esa la traducción? Impresionante, sí. Entonces, como, o sea, Baldessari hace preguntas a través de sus textos y crea nuevos lenguajes que podemos utilizar en el arte, que es incómodo y es como, ves su obra y no sabes, o sea... ¿Podrías pasarla de largo? O sea, si no tienes, o sea, si no supieras nada de que... de que, ay, güey, ¿cómo? Esas pensé obras, que era anuncio del museo. Tiene una que dice, I will not make any more boring art. Sí. De que repetía 1,000,000 veces. Y, güey, pues sí, puede ser una obra que dice nada más un texto chido, pero el chiste de Baldessari y de estas obras que sí, fáciles de hacer y lo que sea, vámonos de allá. O sea, creo que las personas que están escuchando ahorita no son esas personas. Sí. Porque si no lo estamos llevando muy lejos. El chiste es que te lo lleves lejos. Es qué preguntas van a salir de tu cabeza gracias a esta oración, a este statement tan fuerte que hace a través de la simpleza. De la simpleza que por ejemplo, muy apegado a esto de vivir en el obliqueness, a vivir en la caída, a vivir en la inconformidad, ¿no? Sí. Creo que puede ser, por ejemplo, Baldessari, ¿no? Esto que nos comentaste. Él pudo haber decidido, porque sí, decir en vez de eso, de que poner un texto de que diga keep dreaming, ¿no? O sea, no tengo nada en contra, ¿no? Pero keep dreaming. Love hurts. Sí, love hurts. So, the youth is rebel, ¿no? Algo así súper, de que cosas muy, muy sencillas. Y puede ser que lo haya puesto y en la plataforma que está y puede haber sido impactante y le hubieran encontrado un significado. Pero yo cuando me cuentas de esta pieza, digo, o sea, lo único que me puedo imaginar en mi experiencia es de que imagínate que es de que ya, güey, estoy harto de hacer este tipo de piezas de arte, lo quiero deconstruir todo. ¿Qué pasa si le quito todo? ¿Qué pasa si le quito el color? ¿Qué pasa si le quito la forma? ¿Qué pasa si le quito la personalidad, las ideas? ¿Qué queda al final? ¿Qué queda al final? O sea, nada, no y que nada. es nada, o sea... ¿Cómo te explico la nada, sí. no? ¿Cómo? O sea, imagínate que hay una imagen en negro. Sí. ¿Cuál es el nombre? ¿Untitled? Sí, o sea, o como en estas preguntas que hacía de que... ¿Qué es el negro? De que, pues, la ausencia de color. La ausencia de color, ¿no? Entonces, es de que, ¿cómo cuando ya queda eso, es que cómo uso cada momento y cada parte para... Pues si quiero explicar la nada, ¿qué digo? ¿Cómo es que es? Pues bueno, logro. Y de este último punto creo que vale la pena que le den chance a Yoko Ono, porque Yoko Ono tiene una serie de... o sea, dense cuenta cómo podemos alabar a un artista muy cabrón por esta manera, porque es un pensador y porque te hace, o sea, tronar todo lo que conoces. Pero el contexto importa, porque Yoko Ono, o sea, tiene unas piezas muy así, muy de estilo, no voy a decir estilo Baldessari, no, es el estilo de ella, pero conceptual, cargadas de preguntas que podemos hacernos, pero pues Yoko Ono, güey, qué horrible lo que hace, no tiene sentido, nada más está gritando, separa los Beatles, o sea, todas estas narrativas súper peligrosas, que son peligrosas no solamente para Yoko Ono, para la industria del arte, para las mujeres en el arte y para cómo... consumimos el arte. Y Yoko Ono tiene esta serie que es Instructions for Paintings. Oh, wow. Y son, güey, así, estos pedazos de papel donde ella explica cómo hacer arte, básicamente, y está súper fumado, está muy simple, pero en la simpleza está, o sea, está cargada de complejidad también, o sea, para poder llegar a ese nivel de abstracción, de conceptualización, no sé, o sea... No es sencillo, eso es lo que quiero llegar. No es sencillo, ¿no? Y aparte, debe ser muy avaricioso el concepto que quieres comunicar. O sea, no que tenga que ser como condición. Me refiero a, imagínate en su cabeza, ¿no? Sí. O sea, la vara tan alta que se puso de que cómo tiene que salir esto. Sí. O sea, no va a salir como lo que estoy viendo y lo que he visto. ¿Cómo quiero que salga? O sea, le da un cierto respeto y es donde también le mete un grado de complejidad. Pero al final del día te está compartiendo un código, ¿no? O sea, es un código, son códigos. Que puedes usar a tu manera, como esto. Tú lo viste en una página que te llamó tanto y salieron todas estas ideas que van a formar quién eres, tu trabajo, tu manera de crear. Exacto. Y creo que en eso nos podemos clavar. O sea, las cosas pueden verse muy sencillas y puede ser algo X para alguien, pero el chiste es que llegues con estos ojos de asombro. Exacto. También lo hablamos en el otro podcast de cómo podemos disfrutar más el cine. Pues, güey,
tú abrirte a estas experiencias, a esta oportunidad que te está presentando esta disciplina. Si tú no la vas a tomar, pues, güey, va a ser cualquier otra pendejada que ves allá afuera, ¿no? Exacto. Y aparte, es muy sencillo, una vez más, ignorar. Es muy sencillo pasar por alto las cosas. O decir que son... o demeritarte. Y es Exacto. más sencillo aún que alguien más te demerite o que no te note. Es súper sencillo. Claro. Pues porque para empezar no existes, ¿no? Empecemos ahí. Pero la única persona que tiene la lucidez de saber que puede existir y la conformidad o la evolución que quieras llegar eres tú. Entonces, cuando empiezas a descifrar todo este camino, como estos pasos que hemos hablado, que no son míos, sino es algo, es esto para mí, o hacer esta estructura o compartirles esto. Este análisis es un poco de cómo está es mi cabeza ahorita. O sea, eso es lo que forma parte de todo lo que hago y como lo mencionaste de Yoko Ono, para mí ahorita es altamente complejo todavía dar a luz cosas con esta nueva manera de pensar. Exacto. Porque nada más las estás, o sea, tú estás en la t-shirt de Off-White, estás analizando este news cycle. Sigo haciendo news cycle y para alguien puede ser de que aburrido, no me importa, eso no es, de que esto no está chido, no importa, porque el espacio que quiero representar o vivir no es una calle, es de que the whole world, ¿sabes? De que gigantesco, ¿no? Y creo que también hay una belleza, güey, muy, muy grande en las cosas que no nos gustan. O sea, podemos encontrar tanto de nosotros a través también de lo que no nos gusta, porque no es nada más de echar veneno y soltar para afuera porque tienes boca, no, es que te digas por qué no te gusta esto y encuentres algo que sí va con tu línea de pensamiento aesthetic, lo que sea, güey. Lo que quieras hacer, ¿no? ¿De qué? Pero, pues, güey, yo de esta plática me llevo bastante, salió, o sea, estuvimos súper ansiosos por la plática de que cómo bajar las ideas y no entendíamos. Pero, se logró, creo que se logró. Pues chido. Me encantaría si gente llegó, parte de mi team secreto que haya llegado al final, pues me encantaría saber si les gustaría la parte 2, porque creo que estaría increíble. O sea, no puedo creer que, o sea, ¿cuánto estuvimos? 2 horas aquí hablando, no sé ni cuánto No llegamos. sé ni cuánto, pero pasó rápido. Pero pasó bastante rápido. Espero que para todos también, ¿no? Y que se haya divertido. Que lo hayan disfrutado. Pero no duden en mandarnos comentarios y preguntas, güey, porque pues para eso existen estos espacios también. Abriendo un espacio también para la gente que esté interesada y como es parte, o sea, en esta manera de pensar para mí es, hace poco iniciamos como este piloto o este espacio, ¿no? Digital, y también hay un estudio físico en Monterrey, Diego y yo, mejor conocido como Metaplasta. En Instagram. Iniciamos este espacio que está bajo el estandarte de Open the Imaginary, ¿no? Entonces, por el momento, es un lugar donde podemos estar juntos, o sea, y no es como un anuncio, es un lugar, es un Discord donde hay gente impresionante. Ay, platica, bueno, o nada más, ¿dónde te podemos encontrar? Si te interesa mi trabajo, pues está el Instagram, mi Instagram, Club Adnap, por aquí lo van a poner. Es correcto. También pueden echar un vistazo a lo que está pasando en Mad Kids, está genial, está impresionante. No lo hablo solamente por mí, sino por todo lo el trabajo lo que se hace con todas las equipo, personas que están involucradas. Pueden ver Yedra también, pueden ver Hablemos Arte próximamente, pero hablando de Open the Imaginary, es un Discord donde estamos reuniéndonos artistas y gente creativa, por así decirlo, por no decir mal creativa, pero gente que está en el mundo, queriendo hacer una carrera en el mundo profesional de las creativo, artes, de las artes, y gente que ya lo está haciendo. Y ese es el objetivo, ¿no? Es tener este lugar en conjunto. Estamos teniendo crear una comunidad de discusión también, que es lo que decíamos. De ayuda. Porque es muy diferente estos espacios que se pueden sentir, o sea, si me estás viendo aquí y te sientes alejado porque estás viendo un podcast de 2 personas que no tienen nada que ver o que sientas que no tienen nada que ver, pues tenemos mucho que ver. Y hay estos espacios como los Discords que están creando, ¿se dice Discord? Sí, es un Discord, exacto. No, o sea, a diferencia de un live que te puedes sentir alejada y que, güey, nada más estaba una vieja hablándote. Si quieres tener un reply, si quieres vivirlo, acércate y involúcrate. Exacto. Ahí vamos a estar, o sea, pueden encontrarlo en mi Instagram, lo tendré ahí presente en mi bio por ahí. También hay un estudio que se llama Imaginary Studios en pro de toda esta corriente, entonces está en Monterrey y vamos a empezar a activar cosas, pero ese es el canal principalmente, ¿no? Y pues nada, creo que estuvo genial, espero les haya ayudado estos 6 reflexiones, ¿no? Desde mi punto de vista como creativo artista en compañía de Roberta, quien también admiro mucho, para pensar o crear diferente, ¿no? Y
como empezar discusiones. Empezar ¿no? discusiones. That's it. Estoy muy agradecida, yo también te admiro, pero cañón, y amo estas pláticas y espero que sea pues la segunda de muchas. Segunda, sí, sí. Y pues bueno, a la gente que escuchó, muchísimas gracias por llegar hasta esa parte del episodio. Fue bien bonito, amo compartirlo con ustedes y pues ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.